Javier tiene algo ahí de comienzo. Hoy vamos a hablar con el vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano, el doctor Farrington Reyes. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, No, ya usted sabe que ahora es no, ahí. porque eso es así. Ahora es así. Qué bueno, eso es parte de la prevención, ¿verdad? Así mismo es. Qué bueno. Digo, con los pies también, con los sí, que uno se saluda. Se saluda con los pies. Qué bueno. Doctor, ¿qué fue lo que pasó ahora esta semana? Javier tiene algo, ¿verdad? ¿Esto qué pasa ahí, Sí, nosotros estuvimos realizando una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional para llamar la atención del presidente y de las autoridades de salud de que los acuerdos que se firmaron ya hace aproximadamente un mes no se han cumplido y tampoco vemos la intención de que esos acuerdos se cumplan. Entre esos acuerdos están las pensiones, están los incentivos y además de eso está el equipamiento de los hospitales para el plan de contingencia contra el coronavirus. Aquí lo que estamos viendo ya es la etapa tranquila de la marcha, pues al presidente Waldo Ariel Suero tuvo un inconveniente con algunos militares que querían ahorcarlo. ¿Ve la corbata cómo está? Sí, también tuvimos golpes en esa línea frontal de esa marcha y encontramos que fue innecesario porque la marcha era pacífica y la única arma que llevábamos los médicos ahí era nuestra bata. Lo único que llevábamos era la bata. Decían que supuestamente los médicos se pasaron del límite del permiso que se le había otorgado. ¿Qué es de cierto? Ciertamente había una barda como a 10 metros de la puerta del Palacio Nacional y si se fijan ahí en el video lo que nosotros intentamos es pasar esa barda, puesto que a esa distancia ya era muy difícil llamar la atención del presidente. Okay. Y por eso decidimos pasar, pedimos permiso primero, los militares dijeron que la orden era llegar solo hasta ahí. Y okay. Si se fijan ahí, se armó el forcejeo allí, que si bien es cierto, pudimos haberlo resuelto hablando, ya hay una parte de las gráficas que evidencian que hasta golpes hubo allí delante. Ok. Doctor, entonces, esta lucha que se ha iniciado por el Colegio Médico, o sea, además de las pensiones, ¿cuáles son las otras reivindicaciones que están programadas? Sí, además de las pensiones, que es nuestro punto número 1, también tenemos el asunto de los incentivos. Se firmaron unos incentivos por desempeño, por producción dentro de los hospitales y no se han hecho los aprestos que debían hacerse para dar cumplimiento a esto que se firmó. Por igual, en esos acuerdos, desde el 2016, no se ha cumplido el 5% para la salud. Que lo que andamos buscando es abastecer los hospitales, comprar los equipos necesarios y nombrar el personal que hace falta en cada uno de los centros para llevar mejor servicios de salud a toda la población. ¿Cómo van el asunto de o sea, ustedes qué esperan realmente ya establecieron un acuerdo con las autoridades sanitarias? O sea, ¿realmente esperan que esto se cumpla o no? ¿O dónde está el impasse realmente? Bueno, cuando haces un convenio de buena fe, como fue el que se hizo, dimos compás de espera, nos sentamos en la mesa de discusión para llegar a un acuerdo en que se satisfagan las dos partes. Nosotros lo que esperábamos era que se le diera de inicio el curso a eso que se firmó, a esos puntos que se firmaron, pero no hemos visto realmente esa intención de ir haciendo los apretos para que eso se cumpla. Es un acuerdo que se firmó y para tener algo claro, se firmó el punto de las pensiones. Nosotros asistimos a la superintendencia de pensiones. El superintendente de pensiones, el ingeniero Nova, dice que la ley 414-98, que es la ley que pensiona a los médicos con el 100% más sus incentivos, dice que no hay forma de aplicarla, porque esa ley no tiene financiación. O sea, lo que quiere decir es que no hay dinero para pensionar a los médicos con el 100%, pero la ley está promulgada desde el 98. Ah, bueno. Entonces, ahí nosotros tenemos un tranque, porque dentro de la misma estructura gubernamental nosotros tenemos contradicciones, porque el ministro de Salud firma un acuerdo y el superintendente de pensiones dice, por otra parte, que no tiene financiación esa ley.
Entonces, lo que nosotros creemos es que no quieren ver la cara. Ok. Doctor, hay un sistema a nivel nacional que es el caso de la reconstrucción de los hospitales. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para que realmente esto se termine? Y al mismo tiempo de hecho, que se han equipado, pero que se nombre el personal necesario, que yo creo que también el sector que ustedes representan está demandando eso, que se nombre mucho más personal, tanto médico como también del cuerpo paramédico. Sí, efectivamente. Un error que ha sido la materia o la asignatura pendiente de las autoridades y del gobierno. Intervención simultánea de 56 hospitales. En el papel dicen que han entregado 30, pero si vamos al caso del Mocoso Puello, hay áreas que están excluidas, están cerradas porque tienen filtraciones o porque no tienen el equipo que va en esa área que se realizó. Número uno. Número dos, en el caso del Hospital José María Cabral Ibáez, que es nuestro buque insignia de la salud del norte, de 560 camas que teníamos, estamos trabajando con 140. Me decía en otro programa que asistí, me decían, doctor, pero hemos visto que siempre esa cama está llena. Claro, esa cama está llena y no dan, porque la demanda supera la oferta que tiene el Cabral Ibáez ahora mismo. Y otra cosa, el planteamiento inicial de la reconstrucción del Cabral Ibáez se estimaba en 1.300 millones de pesos. Vamos por 2.600 y tantos y todavía el Cabral no ha terminado. Porque hay áreas, por ejemplo, cuidado intensivo todavía. El ala sur todavía. Tenemos ya 6 años para 7 años esperando que termine el Cabral Ibáez. Ok. En este caso, por ejemplo, yo veía que lo están inclusive entregando por áreas, o sea, porque no se puede la inauguración en estos días. Pero realmente en el caso del hospital de niños también, ¿cuál es la situación real? Recuerden que en el hospital de niños duramos 5 años sin tomógrafo. Así. Hace poco menos de un año que se pudo lograr lo del tomógrafo por una donación que se hizo. Duramos 6 años sin quirófano. Los quirófanos hemos ido varias veces al hospital con la doctora, con la directora, la doctora Cruz Santana, quien gentilmente nos ha dado un pasaje por todo el hospital, pero todavía el hospital de niños no está terminado. En los quirófanos hay algunas discrepancias en cuanto a la estructura que establece la OMS para que esos quirófanos puedan ser habilitados. Tenemos problemas ahí de personal. Y si usted pasa ahora mismo por el hospital de Arturo Grullón, dice, ¿y ahora qué es lo que van a hacer? Ve mezclas, ve asuntos de blog, ve la estructura externa, la están haciendo nuevamente. Y con el Arturo Grullón es lo mismo. Tenemos pacientes que llegan y muchas veces salen más enfermos de lo que entran por el asunto del polvo, el asunto de la demolición con los pacientes dentro y con los médicos dentro. Hay que recordar que en el Cabral Ibáez, ya sea alrededor de 2 o 3 años, hubo un brote de tuberculosis del personal de salud, precisamente porque esos hospitales se han intervenido con los pacientes y con el personal de salud dentro. Okay. Bueno, doctor, tenemos 2 temas, influenza y coronavirus. Quiero también comenzar con el caso de la influenza. Hemos visto que los centros asistenciales, tanto públicos como privados, están abarrotados de esta enfermedad respiratoria en este momento. ¿Qué ha acompañado esto? Este es el caso de dengue. Aquí en Santiago han muerto 5 en lo que va de año. Todavía el ministerio no lo ha confirmado, pero los pacientes le dicen que los médicos le han dicho que es por dengue. La situación real de esto, realmente. Sí, la influenza es una enfermedad, como bien apuntas, respiratoria viral. Viral. Lo que eso significa que no es una bacteria que lo causa y por tanto el tratamiento no es a base de antibióticos como normalmente se tratan las infecciones que son por bacterias. Un virus usted lo puede tomar dándose de la mano, un virus usted lo puede tomar en contacto con alguien que esté infectado y eso ha pasado con la influenza. Hay un brote importante de influenza en el país y las emergencias están abarrotadas de niños, adultos jóvenes y adultos mayores, precisamente por el caso de la influenza, que vale apuntar
que la mortalidad por influenza es más alta que la del coronavirus. Influenza, la mortalidad es mucho más alta, estamos hablando de un 10 a un 15%, y el coronavirus de un 3.7%. Y se han visto inclusive en algunos países que ha llegado hasta un 5%. Hasta un 5%. Hasta un 5%. Wow. De mortalidad. ¿Y el caso del dengue? En el caso del dengue, apuntabas al inicio que alrededor de 4 o 5 casos se han reportado en Santiago como muerte por dengue. Las autoridades no lo han oficializado esa cifra, pero hay que apuntar aquí que el dengue es endémico de República Dominicana y ya tenemos dengue el año entero. Antes se decía que la estación de invierno era cuando más se veían casos de dengue, por allá por septiembre, entre septiembre y diciembre. Ya no, ya tenemos dengue el año entero. Entonces, nosotros creemos que eso se debe a que no hemos reconocido que tenemos dengue todo el año y no tenemos una estrategia adecuada de prevención para evitar los casos de dengue. Porque deberíamos establecer una estrategia preventiva todo el año, televisiva, radial, de charlas, de conferencias, para que toda la población esté enterada de cómo evitar el criadero de mosquitos, que es realmente la fuente de donde viene el dengue. Coronavirus. Yo decía en principio que la gente, los dominicanos, y también a nivel internacional, se están alocando. Hay como ese temor en el seno de la población, porque están dejando nuestros negocios completamente vacíos, que cree que el mundo se va a acabar mañana. Claro, hay que prevenir. Pero doctor, ¿cuál es la realidad del coronavirus en la República Dominicana? Inclusive yo quisiera que Javier me pase unas imágenes que he traído en lo que va hablando con el doctor en este caso. Sí, mira, el coronavirus, el primer caso que se reportó a nivel mundial fue en China. Sí. Yo pienso que a partir de aquí... Mire eso, doctor, por ejemplo. Sí, esa es la forma de transmisión y precisamente, exacto, qué es lo que hay que evitar, qué es lo que hay que evitar. Y esas superficies donde utilizamos la palma de la mano, hay que tratar de evitar el contacto de la superficie con nuestras manos, igual que el saludo, porque si a quien usted saluda está infectado, usted automáticamente se va a contaminar. Y es importante recordar que este virus no necesariamente inmediatamente usted tiene signos y síntomas. El periodo de incubación puede ir hasta 30 días. O sea, usted estar infectado y no empezar a presentar manifestaciones hasta 30 días después de adquirir la infección. Por eso, en ese video que estamos viendo, señaliza los sitios donde normalmente nosotros hacemos contacto con la mano, que son los sitios normalmente donde nos podemos infectar. Una persona infectada toca el llavín de una puerta, usted viene detrás, también lo toca, y como tenemos poca costumbre de lavado de manos, entonces podemos infectarnos de esa forma, tocando superficie, porque el virus puede penetrar a través de allí. Dicen las autoridades de que el coronavirus no está circulando en la República Dominicana. perdón, es importado. Pero en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones que el Colegio Médico da en este tipo de casos? Claro. Lo primero que hay que apuntar es que la OMS estableció el coronavirus como una pandemia. Mundial. Como una pandemia. Entonces, como tal, hay algunos puntos estratégicos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, no entiendo por qué nosotros todavía no hemos cerrado aeropuertos con respecto a algunos países. Por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania, y seguimos recibiendo esos vuelos de esos solamente destinos. Con Milán hasta ahora está cerrado. Solamente con Milán. Con Milán. Sí, pero hay desde Italia más de 16 millones de personas en cuarentena que nosotros desde aquí no tenemos el control de en cuáles localidades están. Lo que debería hacer será no recibir vuelos desde allí. Igual desde Nueva York, que es donde están la mayoría de casos en Estados Unidos. Se habla de que solamente hay 4 estados en Estados Unidos que no tienen coronavirus. 4 estados nada más. O sea que prácticamente están en Estados Unidos entero. Entero. Por eso usted ve que anoche el presidente Trump declaró emergencia nacional.
Emergencia nacional, porque la cantidad de casos que están nuevos, que están apareciendo en Estados Unidos es alarmante y necesitan tener una especie de contención de esa infección del virus. O sea, ¿ustedes recomiendan realmente que se suspendan los vuelos, se cierren los aeropuertos? Se cierran los aeropuertos, la frontera y por igual los puertos. Los puertos. Aquí nosotros recibimos muchos barcos de carga de China, de Canadá, hasta de Pakistán. O sea, nosotros pensamos que parte de las medidas de contención es evitar nuevos casos importados, porque realmente casos genuinos de coronavirus de República Dominicana no tenemos, de acuerdo a la cifra oficial. Todos son importados. O sea, si todos nuestros casos son importados, entonces nosotros tenemos que tener una medida de contención para evitar que sigan trayendo el virus a la República Dominicana. ¿Hay que ponerse obligatoriamente la mascarilla, sí o no? No, la OMS recomienda la mascarilla solo para el enfermo que tiene signos y síntomas parecidos a la gripe. No para la población en general, porque se ha confundido, porque China, el Ministerio de Salud de China, sí, como estrategia lo estableció para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Señores, en China, usted se monta al tren de China y en un vagón usted puede tener 400 o 500 personas. Entonces, para evitar, porque como quiera, tiene usted el contacto, como quiera usted tiene que ir ahí pegadito y muchas veces agarrado de la baranda. Eso puede infectarlo y por eso ellos, como medida de prevención, a los ciudadanos, mascarilla y guantes. Pero la OMS realmente lo que habla es de que esa mascarilla debe ponérsela el que tiene signos y síntomas de gripe. Finalmente, doctor, tenemos un proceso electoral ya montado. Hay mucho temor en el seno de la población de no ir a las elecciones, pero hay mucha también exhortación de parte del propio ministerio, que es el que tiene la voz autorizada. No hay por qué abstenerse de ir a este proceso. Ustedes como médicos, hay mucha fila de ciudadanos que duran ahí, no tanto tiempo, pero hay contacto con la persona. ¿Qué se recomienda realmente? Claro, la población no debe temer en ir a ejercer su derecho al voto. No debe temer porque el riesgo de contagio en una fila, si se toman las debidas precauciones, no es alta. Inclusive la OMS ayer, su representante establecía que lo que ellos recomendaban era que en la fila estuvieran a 1 metro de distancia las personas, que no estuvieran como normalmente nosotros hacemos la sí, pegadito, o sea, que tengan entre una persona y otra de 1 metro de distancia. Entonces, lo que muchas veces nosotros tenemos en un recinto 15 colegios, sí, o tenemos 12 o 10, qué sé yo, pero la logística de las votaciones debe estar establecida en 2 elementos importantes según nosotros. La primera es esa distancia que establece la OMS entre persona y persona, la utilización, aunque no esté como estrategia oficial, ir con su mascarilla y que haya en la entrada de esos colegios alcohol a más del 70% para las manos. Porque vamos a manipular, por ejemplo, creyón para marcar la boleta y eso lo toma una persona y lo toma otra. O sea, esas son las medidas que nosotros creemos que deben ser efectivas para evitar el contagio por coronavirus. O sea, que lo tenemos es al doblar de la esquina. Sí. Sí, si hay una persona, en este caso, infectada. Claro, en el caso que haya infección. El detalle aquí es, como dijimos hace un momento, el periodo de incubación de ese virus en el organismo. No presenta de inmediato signos y síntomas. Por eso usted no sabe determinar si el que está delante de usted está infectado o no. Además, esos casos que tenemos aquí en Dominicana es que todo se hace una cadena. Quien atiende ese enfermo, si no tiene la protección adecuada, está expuesto a la infección. A la infección. Y esa infección puede salir de ahí y propagarse mucho más rápido. Bueno, doctor, le agradezco mucho de que hoy nos hayas orientado. A pesar de lo
de los trompones que llegó en principio. Pero usted sabe que este espacio siempre es suyo. Muchas y la gracias. población que tome conciencia de lo que tenemos. Así Tenemos es. porque es importado, pero lo tenemos aquí. Porque hay personas que están en cuarentena, se está tratando en este caso. Doctor, gracias por estar con A nosotros. su orden. El doctor Farrington Reyes, vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano, ha estado con nosotros en este día en nuestro programa de Frente al País, a quien le agradecemos su presencia. Vamos a la pausa, ya volvemos.